¿En qué estás? Mira, en este minuto estoy trabajando con Eugenio Tella en una idea de hacer algunas publicaciones respecto a su obra, pero también en torno a la idea como de un libro de artista. Es un proyecto que estamos compartiendo con Francisco González Vera y de alguna manera Eugenio, el encargo que nos hizo es, por una parte, tratar de escribir sobre lo que ha sido su cuerpo de obra en el marco de una producción pictórica y gráfica de más o menos 40 años, y por otra, ver la posibilidad de editar un libro o una publicación en donde él en los últimos años se ha concentrado en la estética del collage. Entonces, eh, estamos dándole forma a eso y de hecho Eugenio aparentemente va a venir el próximo mes, junio, a conversar más ya calmadamente en torno a qué tanto ha avanzado él respecto a los collages que está haciendo para este supuesto libro de artista y también nos va a traer el material gráfico de lo que es su cuerpo de obra para que empecemos un poco a escribir y qué vamos a escribir y cómo lo vamos a escribir. Ese es por una parte el proyecto. Oye, pues, ¿desde cuándo tú empezaste a trabajar así con Eugenio Telle? Mira, con Eugenio tenemos una relación así de amistad de más de 20 años. Yo cuando estaba estudiando arte en la Católica, ya conocía su trabajo porque yendo yo en el colegio, o sea, en los 80, tuve la suerte de ver su primera exposición en la Galería Carmen Walk y me impresionó mucho. Entonces, eso fue el año 86, 85, en algún minuto conseguí su dirección en Canadá, le escribí y él amablemente me mandó sus catálogos de esa época. Entonces ahí, cuando él vino por ahí por el año 88, 89, me invitó a almorzar al departamento de su hermana y ahí nos hicimos amigos. Y esa amistad se ha mantenido a lo largo de todos estos años, intermitentemente. Entonces, yo siempre he estado muy fascinado por su pintura, su obra gráfica, por todo el trabajo que él hace con el territorio, que tiene que ver con mi trabajo como artista plástico también. Entonces, esta afinidad yo creo que se fue acercando con los años y con el deseo también de Eugenio de establecer puentes con las generaciones, entre comillas, más jóvenes del arte chileno, de la investigación, de la teoría. Y a partir de eso yo creo que los últimos 4 años como que regularmente nos escribimos, nos llamamos. De hecho, yo el año pasado estuve con él en París una semana, conversando, discutiendo, viendo su archivo de obra y pensando qué hacer con su trabajo. Porque yo he conversado con él, le hice unas entrevistas en unos audios que no sé dónde encontrar hoy día, y hablábamos, claro, nuestro interés era así como historiográfico, siempre yo le preguntaba sobre los años 60 y su partida de Chile, o sea, un capítulo que a mí me parece muy importante, fascinante, por el París al que él llega Exacto, en el exacto. 62. O sea, es muy impresionante que hable de eso. Mira, hay una parte muy bonita en las conversaciones que tuvimos los dos en París el año pasado, en donde él instalado en el taller de Hayter, como ya el jefe de taller, en algún minuto Hayter le dice, Eugenio, quiero que mañana vengas temprano al taller, porque va a venir una muy querida amiga mía a pedirte un favor. Entonces Eugenio me dice, mira, yo todos los días llegaba, qué sé yo, a las 9 de la mañana al taller, pero ese día particularmente llegué a las 8:30. Y efectivamente a las 9 de la mañana apareció una persona baja, muy, muy callada, y resultó ser Henri Petit. Y Henri Petit fue al taller de Hayter porque eran muy amigos en el París de los años 30, y ella venía a buscar lo que quedaba de su taller en París. Entonces me dijo, yo tuve la misión de acompañar a Henriette a un edificio que estaba prácticamente clausurado después de la guerra, que me dijo era una cuestión inhabitable. Ella entró a este edificio, que estaba en ruina, logró dar con lo que era su taller, y de ahí de su taller me dijo, sacó obras de arte y cosas de ella que me dijo, yo no sé dónde terminaron. Lo que yo sí te puedo decir es que ella me regaló los primeros números de esta revista Beaux Arts, me dijo, en donde salía Picasso, Gris, Braque,
que hoy en día me dijo son números de biblioteca, de coleccionista, y que ella me los regaló, me dijo, porque me preguntó, ¿los quieres o los voto? No, le dije, yo los quiero. Bueno, me dijo, me regaló todas estas cosas, y ella logró recuperar lo que quedaba de su taller, pues me dijo. Ese fue mi encuentro, me dijo, en París, con el arte chileno, que era para mí algo que yo en algún minuto en la Escuela de Bellas Artes escuchaba, pero que de alguna manera no entendía o no conocía, porque, claro, Luis Vargas Rosa en la época mía era el director del Museo de Bellas Artes, Henri Petit estaba encerrado en su casa, ya no pintaba, y finalmente la vine a conocer a ella en París. Y a Ese, otro que él conoce en París es a Juan. exactamente, exactamente, A exactamente, Juan Downey. claro. Bueno, la historia con Downey es maravillosa porque, bueno, esa me la contó en París, me la contó también en Santiago. La amistad entre Telles y Downey es una amistad que sobrepasa lo artístico. Eso es muy importante recalcarlo. Podríamos decir que uno de los grandes amigos de Juan Downey a lo largo de su vida fue Eugenio Telles, por dos cosas. Primero, porque cuando Juan se instala en París está en condiciones económicas extremadamente precarias, por no decir en la pobreza. Y en el fondo, Eugenio, de alguna manera, ya estaba instalado en París de mejor manera. Por lo tanto, quien le presta una asistencia, por así decirlo, económica, fraternal y artística, es Telles a Juan en París. Entonces, juntos, de alguna manera, inician un recorrido en donde, y esto es bien importante recalcarlo, en donde Juan, en el París de los 60, ve que el grabado tiene una posición ineludible en el arte de ese minuto, o sea, tiene un lugar que después lo pierde a finales de los 70, por todo el fenómeno de las galeristas, que hacen que los pintores hagan grabados y eliminan a los grabadores y los convierten en master printer. Entonces, Juan, en ese París de los 60, se desarrolla como artista del grabado gracias a la ayuda de Eugenio. Pero es muy interesante porque en algún minuto Juan descubre de que lo que se viene en el arte ya no está en París sino en Estados Unidos. Y ahí es cuando le dice a Eugenio, mira Eugenio, sabes que yo ya creo que aquí en París no tengo nada más que hacer, me voy a ir a vivir a Washington porque creo que la vanguardia en el arte va por Washington. Y Telles es uno de los primeros artistas chilenos que como amigo visita a Juan en los 60 en Washington y después en Nueva York porque al mismo Telles le surge la posibilidad de irse a vivir a Illinois, a dar clases a la Universidad de Illinois y ser uno de los profesores fundadores de Skowhegan, que es una escuela de arte muy importante en Maine. Entonces, Eugenio, gracias a la movida que le hace en este caso Hater, que le dice, mira, tú realmente tienes que ir a Estados Unidos a enseñar porque aquí no hay tanto trabajo tampoco. Eugenio parte como profesor en visita a Illinois y aprovecha de visitar a Juan. Y ahí es una de las primeras personas de ver los trabajos cinéticos que está haciendo Downey, que son todas estas máquinas que funcionan con presión, con aire comprimido, con luz, con la acción del espectador. Y ahí Juan le manifiesta de que en el fondo ese es el arte que hay que hacer. Y que verdaderamente considera que él podría ir a Nueva York porque ha sabido de artistas que en Nueva York están un poco más avanzados que él. Entonces es muy bonito porque de alguna manera Eugenio ve después a Juan en Nueva York, donde ya no está con estas esculturas cinéticas, sino más bien está trabajando en el video de una manera muy experimental, de una manera muy pionera, pero sigue manteniendo el diálogo con él precisamente por ese encuentro que tienen ellos dos en París y además por esa relación que Juan siempre mantuvo con el grabado. Y eso también es importante recalcarlo porque de alguna manera Juan a lo largo de su vida vivió como profesor en Pratt Institute, pero como artista vivía de la venta de los grabados. Eso es algo. En un documental que hizo el Vicente Sabatini, Exacto. aparece un momento muy bonito en que Marilis muestra unos grabados Claro. que yo pude reconocer que eran como de la época de París. Claro. Muy, lo digo con todo respeto, muy Sañartu. Exacto.
Mira, ahí hay otra cosa que es muy importante. Telles, cuando se va de Chile y llega a París, porque él llega primero a Madrid y de Madrid se toma el tren y llega a París, él llevaba dos grandes direcciones para visitar. Una era Roberto Mata, la otra era Enrique Zañartu. Entonces me dijo, mira, para que tú lo entiendas, en ese minuto, hablar de Mata y de Zañartu, para el contexto chileno, era como decir Picasso y Braque. Entonces me dijo, yo fui a ver a Zañartu. Zañartu me recibió como un aristócrata que instalado en París nunca había dejado de estar en Chile, este Chile latifundista, donde él hablaba con la voz así ceremoniosa, donde él vio mis trabajos, porque yo llevaba una carpeta, me dijo, de trabajo, con dibujos y qué sé yo, pintura, que no eran muy buenas, me dijo, pero que en el fondo Zañartu me encargó de hallarlas notables, interesantes, y decirme que realmente ese era el camino por el cual yo debía seguir como artista. La impresión que a mí me dejó el encuentro con Zañartu una mañana en el París de los 60 fue la sensación de haber estado como una especie de ministro, de director de algo, pero que después de un tiempo no me significó gran cosa. Sin embargo, cuando yo fui a ver a Mata, que podría ser como Picasso, lo primero que me sorprendió es que me abrió la mucama. Y me habló en un perfecto francés que qué quería. Y yo le dije, mire, tengo una reunión con el señor Roberto Mata. Y bueno, me dijo, a las 10 de la mañana estaba sentado en un living precioso, con un cuadro de Duchamp, me dijo que nunca más he vuelto a ver, esculturas de Max Ernst. O sea, me dijo, Mata, en su departamento en París, tenía un pequeño museo de arte moderno, con lo mejor que se había producido en ese minuto en París. Bueno, me dijo, la mucama, después que yo me acomodé, me dijo, ¿qué quiere tomar? ¿Té, café, whisky? Y yo dije, un whisky. Entonces a las 10:15 estaba sentado de pie de encima con mi carpeta de obra tomándome un whisky. Y a los 15 minutos aparece una persona de baja estatura, vestido de manera impecable, que más que un artista, me dijo, parecía un funcionario público, hablando a chuchá limpia y diciéndome, ¿tú eres Eugenio Telles? ¿Qué vienes a hacer acá, chico? Muéstrame tus cosas. Inmediatamente me dijo, yo le mostré mis trabajos y Mata me miró y me preguntó, mira, chico, tú cuando dibujáis o cuando hacís arte, ¿te has visto alguna vez la pichula? Y yo me dijo, entre el whisky, el nerviosismo, estar frente a Mata, le dije, no, mira, me dijo, cuando uno va a hacer una obra de arte, es bueno, si va a dibujar la pichula, mirarse la pichula. Y Mata, en presencia mía, se bajó el cierre, me mostró la pichula, me dijo, hay que mirarse la pichula para hacer una obra de arte. Sobre todo si un retrato al pico. Y yo, atónito, le dije, sí, en realidad, ya, mira lejos, esto no está malo, pero tenéis que mirarte la pichula si vais a hacer estas cuestiones. ¿Te queda claro? Sí, ya, que te vaya súper bien. ¿Quería otro whisky? No, muchas gracias. Chao, chao. Entonces, después que él me contó esto, le dije, bueno, ¿y qué hiciste? Mira, me dijo, a partir de eso descubrí que si uno va a hacer algo, y sobre todo si un retrato de la pichula, hay que mirarse la pichula, me dijo, porque hasta ese minuto yo hacía cosas y fantaseaba con esas cosas, imaginaba esas cosas. Y eso me dijo, a la larga no te conduce a ninguna parte. Mata en ese sentido me pareció, a lo largo de todos los años, me dijo, porque yo con Mata me seguí viendo, con Zañartu también, pero te podría decir que Zañartu me pareció que a lo largo de su vida siempre fue un maricón, un tipo que ocultó cosas, un tipo que se hacía el hueón, un tipo que finalmente decía una cosa y salía con otra. Mata me pareció un tipo notable, porque era frontal, porque era honesto y porque de alguna manera sabía negociar las cosas y era un tipo que, puta, todo el rato se miraba la pichula si iba a hacer un cuadro sobre la pichula, me dijo. Y eso es algo que fue una gran enseñanza, ese primer encuentro con Mata, me dijo. Yo después estuve con él muchas otras veces, tanto en París como en Nueva York, por diversas cosas, me dijo, por diversas cosas me vi con Mata y siempre fue así, frontal, notable, honesto. Y en los 60, cuando Downey hace esos trabajos en el taller de Heitel que calificamos como medio sañartutianos, digamos,
Es verdad, hay una... Sí, Y y los Telles dibujos, y también. Telles también, Telles sí. también, yo tengo los grabados del Eh, 65, son Sañartu, ¿sí? Yo creo que tanto Telles como Downey veían en Sañartu una especie de artista alcanzable. En términos de que Mata, esto es una opinión personal, yo creo que Mata lo veían ya como un gran maestro, como una especie de Picasso en otra línea, y que de alguna manera no era tan fácil de alcanzar. Sin embargo, Sañarto estaba a una distancia que ellos visualmente podían alcanzar, discursivamente podían ponerse a la par con él, y también, hay que entenderlo, era un poco el arte que se llevaba en el París de los 60. O sea, aquí yo siempre lo asocio a una clase muy linda que tuve en los años de estudio en la Católica, arte latinoamericano con Alberto Pérez. Y Alberto Pérez en una de las clases de arte latinoamericano no habla de los latinoamericanos en el París de los 50, sino que habla de los europeos en el París de los 50. Entonces él es el primer teórico que de alguna manera me introduce en la obra de Hans Hartung, de Georges Mathieu, de todos los tachistas, de Schneider también. Entonces, Pérez es el primer tipo que dice, miren, ustedes que siempre están estudiando la historia del arte en relación a Pollock, Rothko, estudien también a los europeos, que esos son los artistas que tienen real y verdaderamente una incidencia en el arte latinoamericano producido en los 50 y en los 60. Yo creo que Sañarto es hijo de esos artistas. Entonces, claro, para Telles y para Downey era más fácil seguir a Sañartu, que estaba en esa línea, que seguir a Mata, que ya era un clásico, que ya estaba en los museos. Y eso es algo que acá no se estudia, ¿te fijas? O sea, si tú te pones a hablar de Riopel, de Georges Mathieu, de Schneider, de Hartung, por ejemplo, acá la gente los desconoce, pero esos artistas tienen mucha importancia para entender un proceso de la pintura chilena de los años 40, 50. Claro, la abstracción chilena de esos años tiene que ver con esos artistas. No en términos visuales, sino más bien en esa relación que hay entre el gesto, la materia y la relación con la estética del cuadro. a mí me impresionó mucho ver, de hecho lo vimos con la Isabel Aminat en París, la, la exposición de Nicolas de Staël. Por ejemplo. Y cuando vemos a Nicolás Stael y esos Claro, cuadros decimos, Gracia claro. Barrios. Es Gracia No Barrio. en términos de dependencia, sino No, decir cómo ¿cómo es? efectivamente Claro, Nicolás Stael era claro, claro, uno de los pintores cuya obra claro. estaba en En Gracia Barrio. la exposición francesa de Manet de Claro, nuestros días en el año claro. 50, que pasó por el Sí. museo y que fueron todos los estudiantes a ver esa exposición Eh, años 50. sí. ¿Ah? Em, Piensa lo siguiente, toda esa primera etapa de la Gracia Barrio, que es Nicolás de Estel, tiene una relación tremendamente importante para lo que ella después va a hacer en los 60 y después lo que ella retoma en los 80, cuando empieza con toda esta idea de las cabezas, que uno dice, claro, son cuerpos, sí, son cuerpos, pero también es materia depositada en el lienzo. Todo eso que se pierde, porque hoy en día a la gente le gusta ver a la Gracia Barrio un poco de los 60, con estos rostros, con esta cosa que es Radical Woman, pero se olvidan del periodo que es tremendamente importante para ella y para el espacio creativo de la pintura chilena de los 60, que es esa fase abstracta de ella, que es tremendamente ilustrativa de lo que puede ser el estudio del color en la Chile, ya que se ha llegado a creer que en los últimos 30 años los artistas que utilizan color somos los hijos de Vilche, cosa que no es tan así porque en el fondo en los 60 habían artistas que también trabajaban el color como campo de estudio. Esos cuadros de Gracia Barra son bellísimos ejemplos de lo que es el estudio del color. El color y el gesto y la materia. Y es Nicolás de Estel. O sea, ahí uno dice, mira, es precioso ver cómo ella llega a eso de una manera, pucha, como tal vez los que vieron, no sé, pues en algún minuto la muestra de los 80 en el Bellas Artes, cuando vino David Salle, Schnabel, por ejemplo. O porque ahí, por ejemplo, ese periodo hay un cuadro que es muy de inflexión, que es el homenaje ay, el español, a Julián Grimau, Julián Grimao, exactamente. que es yeso, Exacto. la Claro, herida claro, está
muy... Son tres elementos que, Tres elementos, que constituyen la exacto, obra. claro, Claro. claro. Eso es una cuestión en donde ella mezcla muy bien la idea de la abstracción, no como un reduccionismo, sino como la abstracción, como un sacar las partes, como un ¿Te separar. fijas que esos años 62, más o 62, menos? sí, 62, 63, O sea, grupo claro. signo, lo que le llaman grupo signo, que en el fondo Es eso. eh, Es toda la investigación matérica, es toda la investigación, yo diría, no figurativa. Eso es muy bonito, es muy bonito. Que después ellos lo llevan a la dimensión social, es fantástico. Pero ellos parten por ahí, parten por una cuestión que tú eres muy lúcido al relatar. Es esa exposición que ellos ven siendo alumnos de la Escuela de Bellas Artes. Y ahí se empieza a encender una ampolleta. Claro. es curioso porque se les enciende la ampolleta que de algún modo se les había encendido antes como estudiantes autoproducidos, autoeducados, porque la enseñanza no era buena. de la Escuela de Bellas Artes no estaba a la altura, No, diríamos. no, Entonces, no era buena. en vez de tomarse la escuela, se las arreglaron para autoproducir un conocimiento que luego... Era como el grupo de artistas plásticos, Sí, sí. que en el fondo estaba, bueno, Pepe, La Gracia, Juan Egenau, que en el fondo Juan nunca estudió escultura, él era orfebre, y de la orfebrería pasó a la escultura. El mismo Poblete. Poblete también, claro. Entonces eran, podríamos decir, un grupo de cabros inquietos que querían ser artistas. Y se autoeducaban. Sí. Eso es muy bonito en ello. Ahora, ahí también viene como el derribamiento del mito de Burckhardt, porque de alguna manera Balmer, las veces que yo estuve ordenando su taller y todo, y conversamos después de las sesiones de trabajo, Pepe siempre me habló de don Pablo Burckhardt como una persona que más que enseñarles a ellos a pintar, les enseñó a ver y a trabajar desde la autonomía. Porque él me explicaba, me decía, mira, la clase de don Pablo era una clase llena de señoras aristócratas que estaban ahí, matiné, muy noche pintando. Gracias, yo, Enrique Lin, estábamos atrás. Y don Pablo llegaba, qué sé yo, a media mañana y miraba a las alumnas y de repente se acercaba a nosotros y nos miraba y decía, siga así, compañerito, eso va bien. Bueno, ¿y qué más le decía, maestro? No, nada más. Pero nosotros nos dábamos cuenta que él no corregía al resto. Le daba lo mismo si iban o no iban esta señora. Pero con nosotros tampoco nos decía, oiga, hágalo aquí, hágalo acá. No, tenía una actitud como decir, miren, el camino que ustedes están haciendo es el camino, pero yo no voy a opinar, no voy a hacer una reflexión sobre eso. Entonces, eso yo creo que a Balmer le permitió una zona de confort, desde donde poder trabajar y desde donde poder congregarse con otros tipos de inquietos que buscaban otras cosas. Y es curioso la amistad que él tenía con Poblete, un geométrico funcionario del MINBU, siempre detestado por Vergara Gres. Exacto. Es decir, sí. siempre lo... Siempre. y siempre lo protegió, pero además siempre... ubica de sus viejos amigos, dice, siempre habló muy fraternalmente. Sí, y era muy amigo. Era Muy amigo. Y Mira, no teniendo un geométrico. No. Yo creo que ahí está el vínculo con el Partido Comunista, pero más allá de eso, estaba la relación de que Balmer veía en Poblete realmente la vereda de enfrente de lo que estéticamente él hacía. O sea, yo creo que el verdadero geométrico vendría a ser Poblete desde el punto de vista de que Poblete buscaba una relación, por su condición comunista, de una transformación del hombre a través de esa estética. Que es un poco lo que buscaron los geométricos como Leparc, Soto y todo en París, pero que finalmente el mercado del arte los convirtió en lo decorativo que hoy en día son y se ven y se venden. Vergara Gres, el gran problema que él tiene, y eso una vez se lo escuché a Dibborn, porque yo una vez le pregunté a Dibborn por Vergara Gres. Entonces yo le dije, a ver, tú estando en el Bellas Artes, ¿tuviste contacto con Vergara Gres? No, me dijo. ¿Pero lo conociste? Bueno, sí. ¿Y cuál es tu opinión? Mira, me dijo, ese tipo hablaba y nadie lo entendía. Y yo creo que ni él mismo se entendía. Y yo leyendo los textos de Vergara Gres, que en algún minuto tuve acceso porque escribí un texto sobre él, yo llegué a descubrir que Vergara Gres lo que
buscaba a través de la geometría no era una transformación del hombre, sino que lo que Vergara Grés buscaba a través del arte es, de alguna manera, una especie de prosecución o alcance del arte por el arte. O sea, el tipo estaba maravillado con esta idea de que el arte podía ser un estado sublime del espíritu humano. Lo que uno podría hoy en día decir, y que se ha perdido mucho en el arte contemporáneo, esta idea del sincretismo en el arte. O sea, Vergara Grés a su manera quería ser una especie de Kandinsky o de Mondrian, en donde él, a través de estas líneas geométricas, de estos colores puros, estableciese un orden absoluto de lo que es una estética, en donde el artista está casi en un estado de pureza, en un estado sacerdotal. Eso yo creo que él lo descubrió mirando la cordillera de los Andes, que le debe haber parecido un macizo impresionante, y como declamación a este macizo impresionante, obra de Dios, él construye esta estética. Pero él nunca supo cómo explicarlo. Y lo que es peor, nunca dejó que otros le rebatieran estas ideas. Yo creo que el tipo que mejor le podía rebatir estas ideas era Poblete. Y por eso Vergara Grés siempre lo echó para el lado. Porque Vergara Grés descubrió que de alguna manera Balme estaba en una vereda que era la opuesta de él, pero que no lo iba a molestar porque él estaba preocupado de todo lo social, de la transformación del hombre. Y este otro descubrió que su vereda, siendo más chica, también tenía un espacio desde el cual él podía construir o armar a esto forma y espacio, rectángulo. Y esa es la pelea que tiene con Matilde Pérez también. Cuando Matilde Pérez le dice de que también se puede pintar con otros elementos que no necesariamente sean óleo sobre tela. Matilde es la primera en decirle, mira, podemos trabajar con otros materiales. Y el viejo le dice, no. Claro, porque en el fondo para él pintar era un estado de comunión, un estado de elevación espiritual. Entonces Matilde Pérez en el fondo le dice a él, oye, podemos cambiar la hostia por la marraqueta. También podemos consagrar el cuerpo de Cristo de esta manera. No, y él la echa. Entonces el viejo finalmente quedó solo. Solo. Y la relevancia del viejo, pucha. Yo creo que habría sido interesante si Silva Enrique le hubiese dado un apoyo católico cristiano. ¿Cachai? Pero políticamente, claro, estaban perdidos, en el sentido Ya, que la facultad, claro, dominio comunista, claro. socialista comunista en Ya, los años del 68 en claro. adelante. Y esa es la otra pelea. Hay unos textos en donde, creo que aparece en la revista AUCA, en donde para la Unidad Popular se hacen unos encuentros de estudiantes plásticos, de artistas plásticos. Y el único que sale a defender que forma y espacio está con el nuevo orden, que es la Unidad Popular, es Poblete. Y Vergara Grés prácticamente expulsa a Poblete por esos dichos que él hace en este encuentro de artistas plásticos. Entonces, claro, finalmente cuando viene el golpe militar, Vergara Grés queda como el facho. Porque también hay que recordar que Vergara Grés nunca enseñó pintura en Bellas Artes. Él era profesor de pedagogía. En la Escuela de Bellas Artes habían dos líneas de trabajo. La línea que eran los artistas visuales y la línea que iban por la pedagogía en arte. Por lo tanto, los profesores de pintura estaban divididos entre los que enseñaban a los futuros artistas visuales y los que enseñaban a los futuros profesores de artes plásticas. Carmen Piemonte, que fue alumna de Vergara Grés, lo explicó muy bien en un encuentro hace un par de años en la Galería Rojo, donde ella señaló que ella siempre quiso ser artista, pero por una presión familiar, sus padres la autorizaron a ir a la Escuela de Bellas Artes y ella, por lo que era segundo medio de ahora, entró a la Escuela de Bellas Artes, pero en esa época se era alumno libre porque uno estaba en lo que hoy en día es como la Escuela Experimental Artística, que era un liceo en donde iban los futuros músicos, los futuros literatos, los futuros, qué sé yo, artistas plásticos. Ella hizo tercer y cuarto medio en este liceo, era alumna libre en la Escuela de Bellas Artes, pero cuando ella llegó a cuarto medio y ya podía ser alumna de la Escuela de Bellas Artes, su familia le dijo que tomara la línea de la pedagogía. Y ahí ella entró en contacto con Vergara Grés, que era el profesor de los futuros estudiantes, profesores de artes plásticas.
Y ahí estaba Vergara Gre, estaba Jimena Cristi y otros más. Por lo tanto, al interior de la Escuela de Bellas Artes habían dos categorías de profesores. La primera categoría era Balmes Barrio, Eguilú, que formaban a los futuros artistas visuales de Chile. La segunda categoría, o serie B, era Vergara Gre y otros que formaban a los futuros profesores de artes plásticas, que iban a terminar dando clases en los liceos. Entonces ahí también se genera una situación que Vergara Gre nunca supo trabajar, porque él también pudo haber dicho, bueno, tengo la posibilidad de formar artistas para los colegios, pero que van a tener una transformación social, o van a producir una transformación social. Y Poblete en ese... Poblete en ese entuerto era del otro lado, Claro. era serie A, claro. Lo mismo que Ortúzar. Lo que ocurre es que después, hace unos cuantos años, ha habido como una inflación del geometrismo en Chile, como tratando de inventar una situación que tampoco corresponde a la historia y la exposición de Poblete incluso y la exposición de Smith, curiosamente curada por el hijo de Poblete, Claro. creo que sostiene unas inflaciones que no corresponde. Historiográficamente no. Mira, hay que entender dos cosas. James Smith, como artista plástico, era un artista plástico que funcionó en el Chile de finales de los 50 y comienzos de los 60. Hasta ahí James Smith no es ni malo ni bueno, es uno más de los artistas que hacen abstracción en ese minuto. En esa bolsa cabe, por ejemplo, Iván Vial, que era un bailarín del municipal, que era profesor de la Escuela de Bellas Artes, y que porque en ese minuto él había tenido la suerte de que por una amistad había ganado la beca que Nemesio Antunes le había dado a Nueva York, se había instalado en Nueva York, había descubierto el arte cinético y volvió a Chile haciendo arte cinético, arte geométrico, etc. Mismo caso que pasa con Ortúzar, que vuelve en lo mismo. Hay que ver toda la obra de Ortúzar anterior a eso, que es una obra matérica basada en los petroglifos del Chile milenario del norte de Chile. Y hay que ver el caso de Núñez, que era una especie de mata chiquitito que descubre el pop en Nueva York. Si uno se pone a pensar eso, uno descubre que ese proceso de aceleración en Ortúzar y en Vial, para que lleguen a lo geométrico, se los da Nueva York, el Nueva York de los 60, fines de los 50, comienzos de los 60. Pero es bien interesante, James Smith no participa de eso, porque él, cuando viene toda la transformación de la Facultad de Artes de la Chile y posteriormente el advenimiento de la Unidad Popular, James Smith se va al área del diseño gráfico, porque él se convierte en el diseñador gráfico de la revista Ercilla, que bellísimamente vimos hace un par de años en el Museo Salvador Allende, que es Núñez, que es Iván Vial, que son todos esos portadas psicodélicas o pop, si uno quiere, son obra y gracia del trabajo de James Smith en esa revista, que se vuelca desde la pintura al diseño gráfico. Por lo tanto, cuando él después se va al exilio, producto que trabajó en Quimantú durante la Unidad Popular y bueno, se acaba toda su historia, en el fondo lo que uno descubre es que James Smith, interesantemente como artista, no lo es tanto, sino más bien es desde el campo de revolución de fines de los 60 y comienzos de los 70 en el área del diseño gráfico. Ahí habría que hacer una investigación, no desde la pintura. Ahora, si uno vuelve a esta idea, lo que se ha querido hacer, especialmente tanto Ramón Castillo como el hijo de Poblete, al inflacionar la obra de estos geométricos, es ganarse las lucas que estos artistas en su momento no se las ganaron porque no tenían interés en eso y porque tampoco el espacio plástico no chileno, no tampoco. O sea, hay que ver que Balmi y La Gracia tampoco estaban haciendo lucas porque hacían lo que hacían, no, eran profesores en la Escuela de Bellas Artes. Lo que pasa es que parece que hay una especie de prurito en cierto tipo de historiografía vinculada a Castillo y a otros, es que a Varas también, sí. Es como el descubrimiento de precursores. Sí. Mira, es como la voluntad de encontrar precursores desconocidos que vendrían a revolucionar
El espacio plástico. La cartografía Claro. que ya hemos, entre comillas, Armado, establecido, claro, armado. claro, Entonces, por claro. un lado, inventar precursores antes de los 75 Claro. y luego recuperar olvidados, Exacto. para los cuales inventamos a los olvidados que nos convengan. Exacto. ¿Ah? Para Exacto. mí la exposición de Iván Vial y esta son las más horrorosas que he visto. Son pésimas. En términos de incluso producir un daño a la memoria de los propios artistas, Claro. porque los pone en una situación en que la obra no da para sostener las hipótesis que Castillo, Poblete y otros sostienen hoy día. Exacto. Yo, desde ese punto de vista, siempre he visto de que tanto Castillo como Vara tienen como la malformación de lo que han visto en la escena brasileña, en donde, claro, los brasileños, entre comillas, redescubren a Hélio Oiticica y lo lanzan y lo convierten en el mito del arte brasileño, al punto de que Robert Storr dice, si el arte europeo de posguerra tiene a Joseph Beuys, los brasileños o los latinoamericanos tienen a Hélio Oiticica. Y esa es una frase de Robert Storr para Art in America, para Art Forum, para vender más revistas. Eso no corresponde a la realidad del arte brasileño y creo que tampoco corresponde a la realidad del arte europeo. Pero estos dos consideran, si los brasileños pudieron, ¿por qué nosotros no? Ojo, nuestros procesos de trabajo y reflexión no tienen nada que ver con esos procesos de trabajo y reflexión como la escena brasileña o como la escena argentina. Por lo tanto, andar inventando mitos o andar redescubriendo artistas no es el camino. Es más bien buscar nombres que tal vez no están muy comentados y ponerlos en circulación con un cierto diagrama que tú y otras personas pacientemente se han encargado de armar. Pero en ese sentido la sobreinflación de Matilde para también un poco joderse la tradición de Vergara Gres es también producto de un gran forzamiento de la propia obra de Matilde Pérez. Exactamente. O sea, creo que cometen unos actos de forzamiento, Mira. Porque es como, y en el caso de Vara es como deudoras de la tucumanización Claro. artística del Claro, arte chileno. del arte chileno. Sí. Mira, para ponerlo de una manera muy simple, el valor de la obra de Matilde Pérez es precisamente la precariedad respecto a la producción que ella hizo. Por lo tanto, si ellos hubiesen sido, tanto la familia como los que escribieron en torno a ella desde un comienzo, hubiesen tenido la capacidad de decir, mira, Matilde Pérez fue capaz de hacer 120 obras entre pinturas, dibujo y grabado, en relación a Soto que hizo 100.000 o Cruz 10 que tiene 500.000 de obras, se habría potenciado mucho más que como está ahora. Porque yo he visto fotocopias a color firmadas por Matilde Pérez que valen 1 millón de pesos y que los que la han comprado creen que en 2 años más van a valer 2 millones de pesos, cosa que no tiene ningún sentido porque esas cosas no valen nada. Quien me permite establecer esto que yo te estoy diciendo fue Jesús Soto, a quien entrevisté 20 años atrás cuando expuso en la Telefónica y con quien conversé toda una mañana, así como estoy contigo ahora, en el hotel Holiday Inn. Y yo le pregunté a él, le dije, ¿se había conocido a Matilde? Me dijo, Carlos, la bella Matilde en el París de los 50, me dijo, la mujer más linda que he visto en mi vida. ¿Y qué te parece su obra? Mira, me dijo, lo que yo siempre podría rescatar de esa obra es esa escasa producción respecto a que se vino a Chile y en Chile no estaba en esas condiciones que nosotros tuvimos en París para producir en los 60, claro, lo que hemos producido. Entonces eso habría sido valioso en Matilde. ¿Por qué en tu trabajo siempre tuviste esa mirada sobre, porque era tu propia ensoñación sobre un geometrismo latinoamericano en que hiciste esos trabajos en la playa de Santo y después como el azulejo como y todo. que tenías una especie de sobredeterminación brasilera. Sí. Se debe, bueno, a que la mitad de mi familia vive en Brasil, mis tíos, mis primos, bueno, ahora los hijos de mis primos, todos. Y yo muy joven empecé a ir a Brasil y empecé a conocer la escena. Tuve contacto gracias a ti con Regina Silveira y después con ella, con otros muchos artistas, amigos. Entonces siempre la escena brasileña me pareció fascinante por el lugar que tenía la geometría. Y mi pregunta como artista fue cómo hacer que esa relación que los brasileños tienen con la geometría yo la pueda tener desde Chile con la geometría. Y ahí descubrí que yo lo único que podía ofrecerle a la geometría brasileña era el territorio.
Entonces por eso hice esas marcas efímeras en Santo, que primero las hice en Santo, Brasil, y después las hice en el desierto de Atacama, y ahí eso se relaciona con la historia del desierto que tiene Chile, con Dietmar, con qué sé yo, con la Lotte Rosenfeld. Y después, bueno, yo lo llevé a esta idea de Malevich y el azulejo y la foto, y después, bueno, a la pintura también, pero siempre desde un campo territorial, o sea, desde el punto de vista de mi trabajo plástico, yo me siento tremendamente cercano a Vilche por el estudio del color y por los desplazamientos del grabado, más que a Vergara Green, más que a Ortúzar, que son artistas que yo he estudiado. Y quizás lo más bonito, que es una reflexión que el otro día discutimos con César Gabler, es que a comienzos de los 90, cuando yo me empiezo a desarrollar como artista, el hecho de que yo fuese geométrico era una excentricidad, como que un artista llamado Paul Bichat, que ahora falleció, se dedicara al dibujo como lenguaje autónomo. Mientras los otros artistas trabajaban en prácticas que ahora están más en boga y más desarrolladas, Paul en el dibujo, yo en la geometría y otros, qué sé yo, haciendo videos, éramos excéntricos, pero éramos aceptados por esta masa porque finalmente era una opción, ¿te fijas? Ahora, si tú vas hoy en día a las escuelas de arte, todos son geométricos, todos son arte y política, pero es un discurso que no tiene ningún sentido porque carece de las vinculaciones formales, sentimentales, afectivas, qué sé yo, que en el caso mío y de esos otros artistas se dieron. Con esto no estoy negando la escena actual, pero sí te podría decir que es una escena que es más hija de la bienalización y la ferialización del arte que mi escena, que es de alguna manera hija de las Porque ahí corrientes. tenías tú una mirada también criolla sobre lo que podríamos llamar un geometrismo que no buscabas en la pintura sino en el Claro. diseño. Exacto, claro, ¿Te acuerdas del examen de claro, grado del claro, Marito? claro. Perdón, de Mario Navarro. De Mario Navarro, claro, Eh, claro. El mobiliario que él dispone en la sala y la pintura que él hace en la sala es una relación afectiva con las cosas de su casa. O sea, es una dimensión doméstica de lo que puede ser el grabado llevado al diseño industrial chileno de los 60-70, que son los muebles SIC en este caso. Claro, claro. Desde ese y punto... no es la estética Galería Sur. No, pues. Es que eso marca... No, para nada, no, para nada. Mario, en ese sentido, y es muy bonito lo que tú dices respecto a cuando se inaugura el Centro de Arte Cerrillo. Yo creo que los dos artistas que más pueden hablar de lo que es Cerrillos como epicentro desplazado del arte chileno son los hermanos Navarro, porque ellos vivieron toda su vida en Cerrillo. Por lo tanto, tienen plena conciencia de lo que es esa utopía de convertir esa avenida en un parque escultórico gracias a los encuentros arte e industria, o bien lo que es Cerrillo bajo la dictadura militar, en donde no pasa nada. Yo tuve la suerte de estar muchas veces en la casa de ellos, pasaje Coquimbo, ahí, justo a la vuelta de Scanavini, y conversar sobre lo que eran esas esculturas del encuentro arte-industria, Ortúzar, Galá, qué sé yo, Diver, que eran una ruina en ese lugar. Y después se hace un parque dedicado al arte contemporáneo y omite todo eso. Yo digo, o sea, los que vinieron a hacer esto no tienen ni idea de lo que aquí se ha vivido en torno al arte. Y la política. Y la política, claro, claro. Claro, piensa la FISA como el epicentro. Y la memoria en los navarros del cordón Cerrillo. Por ejemplo. Claro, claro, claro. Y ahí hay una relación arte, política, arte y geometría, arte y sociedad. Está muy clara. Y esas cosas debieran, no sé... Pero escribiste sobre Vilches, sí, el libro del 2006, 2007. Sí. Bueno, escribir sobre Eduardo es escribir sobre un amigo hoy en día, es como escribir sobre Telle. A mí lo que me pasa con Eduardo es lo mismo que con Telle. En el caso de Eduardo, él fue mi profesor, pero después nos hicimos amigos, colegas. Yo siempre cuando escribo sobre Vilche escribo no con la distancia que podría tener sobre un artista que me pide un texto, sino más bien escribo con la cercanía de alguien que ha tenido la suerte de estar en su casa, de conversar con él, de conocer su obra. Y
y de ver también cómo se hicieron esas obras. Lo que pasa es que te iba a hacer una pregunta entre colegas de escritura, es que ese texto que escribiste sobre Vilche Sí. es el regreso de tu viaje a Japón. Exactamente. Entonces, en el texto, Exacto. hablemos del texto, Sí, no sí. de Vilches, Hablemos del texto, sí, sí, sí. En el texto ese tú pones unos fragmentos enigmáticos, Exacto. epígrafes japoneses, Exacto, japoneses, de literatura japonesa. Exactamente. Entonces, hablas estás totalmente seducido por esa mirada, Claro. pero instalas una valoración del vacío Exacto. Exacto. que te permite escribir de otro modo Sí. sobre Vilche, Sí. sobre todo en relación al vacío. Sí. Ya, es que ahí pasan cosas muy interesantes. Yo creo que cuando se hizo la primera retrospectiva de Vilche en el Bellas Artes y se mostraron los dibujos, ahí hay muchos dibujos que son realmente De la que caligrafía. yo fui curador, Exactamente, sí, tú ahí se se te había olvidado. Ahí, por ejemplo, hay muchos dibujos que tienen que ver con la caligrafía japonesa, desde el punto de vista de cómo Vilche observa el paisaje de Concepción, o de la ribera de la Es que yo laguna no lo San había Pedro. visto así. Claro. Digo, Sí. lo admito, yo no lo Claro, había visto así. claro, ¿Ves? claro. Entonces ahí Vilche lo que hace al dibujar es, volvemos a la idea de abstraer, no como reducir, sino separar. Y va separando lo que él considera es importante para construir la imagen visual. Entonces son rayas. Y esas rayas dan la referencia, en este caso, a la ribera, al junco, al cielo respecto al territorio, etc. Yo creo que cuando él hace la serie de los retratos en la serigrafía de los 70, hace lo mismo. Toma el perfil de su rostro y va jugando con el vacío, o sea, no con la silueta, sino con el perfil, con la línea que construye lo uno y lo otro. Y somos nosotros los que decimos, es el rostro, es la bala, es el orificio, es la mano, es el alcance, es la lejanía. Eso, bueno, él es muy japonés y te tengo que confesar que la obra que más me gusta de él es una que se llama Eclipse, que es su rostro en dos tonalidades y que hay una versión en serigrafía del año 76 que él aparece con un plato y de la cual él solo tiene una obra porque es una edición que él hizo para el Museo de Arte de la Tertulia y que fue una especie de beneficencia. Entonces él donó y se quedó solo con una obra que está en su casa y que yo siempre le he querido tener. Y la otra es un portafolio que nunca se hizo en la Católica, que era La creación del mundo, donde él nuevamente aparece el día y la noche con esta idea del eclipse. ¿Por qué me gustan esas dos obras? Por sobre todo porque hablan de eso, del todo y la nada, como de lo que hay y lo que no hay, del vacío y del lleno. Pero luego trabajaste con él en la exposición de la Gabriela Mistral. Sí, claro, sí. Háblame del jardín, ya te diré por qué. No, es que ahí los dos tenemos una fascinación por el jardín. Yo creo que mi gran enseñanza en Japón como artista fue llevar la geometría a la estética de los jardines, porque la estética de los jardines en Japón, sobre todo los jardines zen, tienen que ver con la presencia y la ausencia de los elementos que constituyen el jardín, que es una idea de hablar del orden respecto al desorden, de cómo nosotros vemos el mundo. Entonces yo llevé la estética y la geometría a la idea del jardín, producto de la vida en Japón. Y cuando volví, bueno, y me reencontré con Eduardo, y él estaba en Chiloé. Me dijo, me voy a Chiloé porque me gusta la naturaleza, pero voy a construir un jardín, me dijo. Quiero hacer un jardín. Y construye un bosque. Claro, Entre comillas, claro, yo todavía no pero lo he podido ver, pero me dicen que es increíble. Yo lo vi. Como estudio color y todo. Lo vi, discutí con él, en el fondo dije, claro. Eduardo, vamos a hacer una exposición, pero no quiero hacer una retrospectiva. No, claro. Le expliqué que quería hacer una exposición sobre su pensamiento visual. Claro. Y coincidió con que fui a inaugurar la 30ª versión del Museo de Arte Moderno. Claro, en Chiloé. Viajé y le digo, estoy allá, ¿te puedo ir a ver? Me dijo, ven a verme, todo muy formal, 1 de la tarde, y llegué Ay, qué increíble. almorzamos, conversamos, y de repente me dice, ya, ahora te voy a mostrar una cosa. Y partimos a ver toda la tarde el bosque. Espectacular. Cuando regresamos a tomar té, yo ya sabía qué era lo que había que mostrar. Ay, qué bonito. En el fondo, el bosque. El bosque, claro.
y luego organicé para Semana Santa una visita con Hugo, con la Paula del Sol y con Hugo Robles para grabar. Y grabamos ahí. Espectacular. Ah, Entonces, en la exposición que vamos a hacer, esas imágenes ocupan un lugar central. preponderante. Claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Ya, ese es otro problema. No, En fin. no, esa es la producción, la puesta en escena. Pero no, porque todo el mundo espera algo más clásico del propio Vilche. No. Ya, en fin. Pero es esa fascinación por el bosque, por la manera de ordenar, me decía, siempre hay que andar con unas tijeras aquí. Claro. ¿Ah? Porque hay que cortar el camino, reabrir, en fin. Claro. Espero yo que sea más bien significativo y debo escribir algunas cosas al respecto, pero te lo quería mencionar. Ah, qué bonito. En efecto, fuimos Qué lindo. desde su casa, que es en el fondo una gran embarcación invertida y un galpón al mismo tiempo, pero convertido en loft. O sea, una cosa muy Vilches también. Claro, muy racional, muy Vilche Alicia. Claro. De hecho se llama Villa Alicia. Villa Alicia, mira, como Villa Alicia en Chiloé. Claro. ¿Ves? Entonces está el bosque. Qué lindo. La casa está en una explanada. La casa ocupa un espacio en relación a una explanada larga que empieza a bajar. Y baja hacia una quebrada que termina en un fango, en una especie de riachuelo, en donde todo el piso está podrido, está inestable, hay barro consolidado. Entonces comienza a construir caminitos de madera, ¿ves? Pum, va armando, y luego arma escalera y miradores para poder ver el bosque a media altura, que uno nunca lo ve. Exacto. Y descansos y todo. Entonces es un diagrama muy impresionante. Vamos a ver qué significa. Vamos a poner el bosque, que ya no es un jardín, ¿ah? Es un bosque. Precioso, porque en el fondo es como la culminación de su obra. O sea, visto así, ya es como el legado, ese es como su mensaje al mundo. Eso es muy lindo. ¿Y la muestra cuándo va a ser? En noviembre. Acá, de 21. Excelente. No, en el tranque, en Lo Barnechea. ¡Qué bien! ¡Qué bien! En Lo Barnechea. Excelente. Súper. Todo por hoy.